Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente aquí desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Gracias le damos al Señor porque estamos en contacto con los hermanos de la radio de la predicadora. Saludamos a los hermanos y gracias le damos porque podemos salir en conexión con ellos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Si usted quiere visitar la congregación lo puede hacer los días lunes, esos son los días de los programas. Los días jueves, sábados a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. También le recordamos los días y los horarios del programa de radio. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana y los días lunes de 11 a 12 del mediodía a través de el Facebook Ramón Encina y a través de la página de la radio de la predicadora los días lunes. Y también está la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. Y nosotros estamos en los programas a través de la página de Facebook, la última trompeta filial del Rey del Pino, los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También le invitamos a que visite la página de YouTube de la última trompeta filial del Rey del Pino y pueda suscribirse y pueda compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, hermanos amados. Bueno, gracias le damos al Señor por todo eso. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que nos saluden en esta hora, hermano. Amén. Paz, amado, el Señor les bendiga, desea una persona y comparta, porque compartir es pensar en los demás. Amén. Y sabemos que en estos momentos tan difíciles que se está viviendo hay una salida. Y la salida antes la buscábamos allá en el cielo, parecía tan lejos, pero está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, amén, ¿no? 8 que dice, cerca de ti está la palabra. Amén. ¿No? En tu boca y en tu corazón. ¿No? Así que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra sea de mucha bendición para todos nosotros, hermanos. La bendición viene a través del creer en el sacrificio de Cristo, en posicionarnos en ese lugar, ¿no? Y Él nos da la victoria en todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a compartir una palabra que el Señor nos dio en esta tarde para el beneficio, ¿no? de la vida espiritual, o mejor dicho, para nuestro beneficio, porque la vida espiritual está completa. Ella no necesita nada, solamente se alimenta de la palabra y se nutre y va creciendo y se va desarrollando en nosotros. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este día, Señor, en que tú nos permites compartirla, Señor, y que permites, Señor, que podamos llegar, Señor, a aquellos que necesitan escuchar tu palabra en esta hora. Bendícenos, asístenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Éxodo, en el capítulo 12, y bueno, ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Nosotros sabemos que el Nuevo Pacto no comienza en el pesebre, sino que el Nuevo Pacto comienza en la cruz. Porque el Señor dijo, esta es la sangre del Nuevo Pacto que será derramada por vosotros. Y Él ahí estaba, eso está en Mateo capítulo 26, pero Él estaba ahí anunciando la promesa. Y después cuando Él fue a la cruz y derramó su sangre, ahí trajo la realidad de esa promesa, la sangre del nuevo pacto. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, vemos ahí la palabra del Señor y dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será por principio de meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Fíjese, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes se tomará cada uno un cordero según el número de la familia, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche la carne la comerán asada al fuego, y panes sin levadura. Y ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y acá vemos una figura, ¿no? Porque todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Cristo fue la realidad de ese Antiguo Testamento. Cristo fue la realidad, Él vino a ser la realidad. Por eso dice la palabra del Señor que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad, o la gracia y la realidad, ¿no? La ley, bajo la ley todo era sombra y figura. El tabernáculo, el cordero, el ministerio del sacerdote, la vestimenta del sacerdote, las cortinas del tabernáculo, todo era sombra y figura de lo que había de venir. Pero cuando vino Cristo, ya se acabó la sombra, ¿no? Se acabó la sombra y la figura. Ahora Cristo trajo la realidad de todas esas cosas, ¿no? Porque el tabernáculo nos hablaba de Él mismo, de su propio cuerpo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Acá el Cordero nos habla de Cristo siendo ofrecido como aquel Cordero que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el 1.29 del libro de Juan. Y todavía estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, si quería ayudarme ahí en la lectura. 1.29. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese qué maravilloso. Gracias, amor. Ahí, fíjese qué maravilloso. Y en aquel siguiente día, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Juan antes? Y antes Juan estaba predicando acerca de que el reino de los cielos se estaba acercando y estaba predicando el arrepentimiento y el bautismo por las aguas ahí en el río Jordán, ¿no? Por eso en los anteriores versículos, Juan dice, y vamos a leer un poquito más arriba. Dice en el 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes que yo, y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese. Entonces Juan dio testimonio. Veo que dice que la ley y los profetas dieron testimonio acerca del Señor. Y nosotros miramos los profetas y vemos los profetas como Isaías, Jeremías, Oseas, Malaquías, pero nosotros sabemos que el último profeta en cuanto a la ley fue Juan.
Por eso dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan fue el último profeta que se levantó conforme a la ley. Y este último profeta que se levantó conforme a la ley, este dio testimonio de Jesús. ¿Cómo dio testimonio? Y dice que cuando Jesús venía a él para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahí vemos la realidad de aquella figura que Moisés nos presenta ya en el libro de Éxodo. Porque en el capítulo 12 dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y dice, este mes será el principio de los meses. Para vosotros este será el principio de los meses del año. Hablad a todos los de la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, ¿no? Según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero, porque no podía quedar nada, ¿yo? Y el animal será sin defecto, ¿yo? Y Juan dio testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Señor no había mancha, en el Señor no había pecado, en el Señor no había nada que hiciera imperfecto el sacrificio que Él iba a ofrecer, ¿yo? Porque Él no fue, nosotros no fuimos, como dice el libro de Hebreos, nosotros no fuimos redimidos por medio de sacrificio de toros o de becerros o de machos cabríos, sino que fuimos redimidos con la misma sangre del Cordero o del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Alabado sea su nombre. Donde dice la palabra del Señor allí. En el capítulo 10, no, en el capítulo 9, perdón. Entonces dice la palabra del Señor en el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores, con mejores sacrificios que esto. Porque viene hablando de cómo era purificado todo en el santuario. Dice que se tomaba el cordero. Tendríamos que leerlo desde más arriba. Entonces vamos a leerlo un poquito más arriba para poder entender. Dice dice en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está, ¿vio? Ahí está. Cristo no fue a ofrecer, ¿vio?, sangre ajena, dice, sino que Él fue a ofrecer su propia sangre, en el lugar santísimo, dice. Sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el sacrificio de aquel cordero que Dios le dio mandato a Moisés de ofrecerse una vez al año, y en el principio Dios le mandó a Moisés que sacrificaran ese cordero, que lo asaran al fuego, que comieran de él todos los que se reunían en esa casa, que lo que de él quedara sin comer sea quemado al fuego, y que la sangre de ese cordero sea para pintar el lintel y los postes de las puertas donde ellos iban a comer ese cordero, y esa sangre cubría el pecado de ellos. Entonces dice Dios ahí, dice, y en aquella noche yo pasaré, vamos a seguir leyendo allá en el libro de Éxodo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo pues pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y veré la sangre. ¿Qué sangre iba a ver Dios cuando iba a pasar por ahí? La sangre del cordero, de ese cordero inocente que ellos habían ofrecido en sacrificio, que ellos habían asado al fuego, que ellos estaban participando ahí. Dios iba a ver la sangre de ese cordero, ¿vio? Y cuando él veía la sangre del cordero en los linteles y en los postes de la puerta de la casa de los israelitas que estaban allí, dice, él pasaba. ¿Y eso qué significa? Que el juicio pasó de ellos.
¿vio? Que el castigo pasó de ellos. ¿Y sobre quién cayó? Sobre aquellos que no estaban bajo la sangre, como fue el pueblo de Egipto. Esa noche dice que hubo un gran clamor, ¿vio? Un gran clamor hubo en la tierra de Egipto, cual no hubo ni va a haber. ¿Vio? Hubo un gran clamor en la tierra de Egipto por causa de la mortandad que hubo ese día. Pero había una salida. La salida era meterse bajo la sangre. Meterse bajo la sangre. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, y todo aquel que estuviera en esa casa, dice, cuando yo pasare, dice, yo veré la sangre y pasaré de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y la sangre veré y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando tierra la tierra de Egipto. Y entonces volviendo ahí, y Juan dice, dio testimonio de que que venía caminando a él era el Cordero de Dios, que Dios había enviado para que el mundo fuese salvo por él, por su sangre. ¿Vio? Jesús no vino para ofrecer un cordero, ¿vio? Sino que él vino para ofrecer su propia vida, como el apóstol Pablo nos aclara acá en el libro de Hebreos en el capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, ¿vio? Sumo sacerdote, ¿vio? No solamente que él era el cordero, sino que él era el sumo sacerdote, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. El sumo sacerdote era el único que podía interceder por el pueblo, ¿vio? No había otro que se pudiera meter en el lugar santísimo para ofrecer la sangre de la expiación. Él solamente era el sumo sacerdote. Y él tenía que cumplir requisitos en el antiguo pacto. Pero Cristo cumplía los requisitos. ¿Por qué? Porque Cristo, por amor al Padre, él pudo satisfacer la justicia de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni por su propia, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Una sola vez entró Cristo. El sumo sacerdote tenía que entrar todos los años, ¿vio? Fíjese, el sumo sacerdote tenía que entrar todos los años. Él tenía que ir y ofrecer, tenía que escoger el cordero, tenía que ir a la elección del cordero que sea perfecto, tenía que sacrificar al cordero, tenía que ofrecer la sangre del cordero y al cordero, tenía que poner la sangre del cordero sobre el propiciatorio, y cuando la presencia del Señor descendía en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, veía la sangre, y si agradaba a Dios el sacrificio, entonces esa sangre cubría el pecado de todos ellos, ¿vio? Cubría la sangre ese, ¿vio? Pero cuando Cristo se presentó, ¿vio? Como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el sumo sacerdote que ofrece esa sangre delante del Dios, porque acuérdese, siempre lo decimos, ¿no? Acuérdese que cuando Jesús se encontró con los discípulos antes de ascender al Padre, le dijo a los discípulos, todavía no he ido al Padre, no me podéis tocar, le dijo. No me toquen porque todavía no he ido al Padre. ¿Y por qué tenía que ir al Padre el Señor? Porque tenía que presentar la sangre, ¿no? Tenía que presentar la sangre. ¿Eso en qué nos beneficia a nosotros? Nosotros somos beneficiados por esa sangre que Cristo derramó, porque Él no derramó cualquier sangre, Él derramó su sangre inocente. Él derramó una sangre santa, que no fue mezclada con el pecado ni con la descendencia de Adán. Él no tuvo relación con todo eso. Por eso Él era el sacrificio perfecto para llevarnos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros reconocemos que Jesucristo derramó su sangre preciosa en beneficio por nosotros, entonces nosotros tenemos paz. ¿Qué paz tenemos? Tenemos una paz de posición, nos enseña el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿no? Entonces, la sangre de Cristo nos dio a nosotros una posición. ¿Qué posición nos dio a nosotros la sangre de Cristo? Nos dio la posición de hijos, pero no solamente de hijos, nos dio una posición de que somos justificados, somos hallados sin culpa delante de Dios, porque hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Alabado sea su nombre.
porque la sangre de Cristo nos hizo perfecto a todos los santificados en Él. En eso nos beneficia. Y ahora accedemos a todos los beneficios que hay en Él. Fíjese qué maravilloso, hermano. Gloria a Dios, eso es maravilloso. ¿Y cuáles son todos los beneficios que Cristo nos otorgó a nosotros? Y la justificación, la redención, la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿vio? La justificación por la fe, ¿vio? Y eso es maravilloso. Todo eso es para aquellos que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Para aquellos que nos identificamos con el Señor. Fíjese. Y para poder acercarnos ahora a Él. Confiadamente. Porque nosotros cuando éramos pecadores no podíamos acercarnos a Él. Amén. Pero ahora que hemos sido limpiados del pecado, fíjese, ahora podemos acercarnos confiadamente. Ahora podemos. Antes no podíamos acercarnos. ¿Por qué? Porque el pecado estaba presente. El pecado estaba presente. Por eso la sangre del cordero que era ofrecido en el antiguo pacto, esa sangre cubría el pecado, pero el pecado todavía estaba ahí. Pero la sangre de Cristo borró completamente para siempre nuestros pecados, limpió completamente nuestra conciencia de obras muertas, para que ahora pudiéramos no solamente servir al Dios vivo, sino acercarnos a Él. ¿Sí, amor? Y ahora como hijos. Amén. No, ahora ya sabiendo que no somos pecadores, amén, ahora como hijos, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Parece que nos estuviéramos ahogando, y más en este tiempo tan difícil, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo oye. Amén, que todo lo ve, gloria a Dios. ¿no? Y que está a favor nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice también en Romanos, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya. Fíjese. Ahora tenemos a quién recurrir. Fíjese qué maravilloso. Por eso ahí el libro de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, ¿vio? Es decir, no de esta creación. ¿Vio? ¿Cuál es el más amplio y perfecto tabernáculo? Aquel modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. ¿Qué le mostró a Dios? El real tabernáculo, ¿vio? Y conforme a ese modelo que Dios le mostró a Moisés, Él hizo el tabernáculo en el desierto. Pero esa era una figura. Esa era una figura de Cristo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Del cielo mismo, donde el Señor entró con su propia sangre. Entonces dice más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido, ¿vio? Primero obtuvo la eterna salvación, ¿vio? Primero derramó su sangre en la cruz del Calvario, primero clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que no era contrario, que dice ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, anulando el acta de los decretos que no era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ¿vio? Esa fue la ley, ¿vio? Cristo la sacó del medio. Y por medio de su sangre Él abrió el camino nuevo debido al Padre. Y por medio de su sangre limpió nuestra conciencia de obras muertas para que pudiéramos servir al Dios vivo. Y por medio de su sangre Él nos hizo aceptos en sí mismo, aceptos en el amado. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y por su propia sangre entró una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote tenía que entrar todos los años. Todos los años tenía que entrar. Pero Cristo entró una sola vez y para siempre. Porque su sacrificio fue perfecto, ¿no? Por su sacrificio fue perfecto. Entonces dice, habiendo obtenido eterna salvación, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para purificación de la carne. Claro, era una santificación exterior, una purificación exterior, pero no podían hacer nada frente a la conciencia y a los apetitos de la carne, ese tipo de ritos. Pero el sacrificio de Cristo sí, porque el sacrificio de Cristo purificó, no purificó nuestro cuerpo, sino que purificó nuestra alma, ¿no? Habiendo, dice, purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la palabra, dice el apóstol Pedro, pero Cristo purificó nuestras almas por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, alabado sea su nombre. Y entonces dicen, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿No?
Porque si la ceniza de la becerra, dice, rociada de los inmundos y purifica, santifica para purificación de la carne, una purificación exterior, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ¿no? Sin mancha a Dios. ¿Cómo tenía que ser el Cordero del Antiguo Testamento? Sin mancha, sin defecto, ¿no? No podía ser tuerto, no podía ser rengo, no tenía que tener ningún defecto. Y Juan dio testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué dio testimonio? Porque Cristo era el Cordero perfecto. Era la realidad de aquel Cordero, de aquella figura del antiguo pacto. Él era la realidad. Y Él no borró, ¿no? Él no borró el pecado, Él no cubrió, Él no cubrió el pecado, Él lo borró completamente. ¿No? Él lo borró completamente. Él limpió nuestras conciencias de obras muertas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy nosotros no podemos aplicar aquel versículo que es para el pecador, que dice acusándole o defendiéndole su razonamiento en cuanto a su conducta. Nosotros no podemos aplicar ese pasaje para nosotros, porque ese pasaje es para el pecador, ¿no? Para nosotros tenemos una conciencia limpia en cuanto al pecado, ¿no? Está el Espíritu Santo que nos amonesta, ¿no? Si tenemos un mal pensamiento, si tenemos un mal sentimiento, pero no nos condena el Espíritu Santo. Él nos amonesta. ¿Para qué nos amonesta el Espíritu Santo? Para que nosotros nos demos cuenta que si eso está en nosotros no nos estamos conduciendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. ¿Y para qué nos amonesta? Para que volvamos a la comunión con el Espíritu. Para que sigamos siendo guiados por el Espíritu y no por la carne. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará, dice, ¿vio? Limpiará vuestra conciencia. Y Cristo ya lo hizo, ¿vio? Cristo ya lo hizo, alabado sea el nombre del Señor. Pero pastor, ahí dice, limpiará. Bueno, eso está hablando de que si usted acepta que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar su conciencia de obras muertas, para que usted pueda servir al Dios vivo, entonces eso es una realidad. Ahora, mientras usted no lo acepte, entonces eso está como algo a cumplirse, ¿no? Mientras usted piense que usted por sus buenas obras, por su ayuno y su oración, no te va a alcanzar purificar su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, entonces esto es una promesa a alcanzar. Pero para aquellos que hemos creído que el sacrificio de Cristo fue suficiente, esto es una promesa ya cumplida para nosotros. La sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas, para que hoy nosotros pudiéramos servir al Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo ya se ofreció como aquel Cordero sin mancha. Él no se va a ofrecer de nuevo. Él se ofreció una sola vez. ¿No? Como dice la palabra del Señor, Él padeció una sola vez en la carne. Él se ofreció una sola vez en la carne para padecer por nuestros pecados. Aparecerá, dice, por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Yo? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿no? Por eso es mediador de un nuevo pacto, porque Él se ofreció una sola vez. En el antiguo pacto era necesario reiterarse el ofrecimiento del Cordero y el derramamiento del Cordero para cubrir el pecado del pueblo. Pero Cristo se ofreció una sola vez. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice ahí en el libro de Éxodo. Lo hemos leído. Dice, hablad a la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán consigo un cordero según el número de las personas, conforme a la casa del hombre. Así haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto. Aleluya, gloria a Dios. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre del cordero, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne de él asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La levadura, habla de la falsa enseñanza. ¿Vio? La levadura habla de la falsa enseñanza. Entonces, para participar de Cristo tenemos que participar sin levadura, sin falsa enseñanza, ¿vio? Sin mixtura. Y eso nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 7 del libro de Primera de Corintios. Perdón, capítulo 5, versículo 6, versículo 7 del libro de Primera de Corintios. Alabado el nombre del Señor. El Señor Jesús también nos habla de eso. El Señor Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Vio? Y estaba hablando de guardarse de la enseñanza de ellos. ¿Para qué? Dice, para que no lleguemos a ser hombres religiosos como ellos lo fueron. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, también nos habla el Señor de la levadura, de la falsa enseñanza. Y así dice el Señor en el capítulo 5. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta sin la vieja levadura. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice, así que limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Vio? ¿Cuál es la levadura vieja? ¿La levadura vieja o la levadura de malicia y de maldad? La falsa enseñanza. Lo único que busca es enaltecer al hombre y dejar abajo a Cristo. Mientras que la real enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dada al apóstol Pablo, lo único que busca es ensaltar el nombre de Cristo y exaltar su obra en la cruz del Calvario, la cual nos redimió a nosotros de todo pecado y de toda injusticia. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ¿vio? No con la falsa enseñanza, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjese, con panes sin levadura. Y el apóstol Pablo nos aclara en el capítulo 10, ¿cuál es el pan sin levadura? Vosotros, dice, sois el cuerpo de Cristo, un pan, ¿vio? Y así es el cuerpo de Cristo, uno solo, ¿vio? Ahí dice, así como el pan es uno, dice, vosotros con ser muchos, dice, sois solo un cuerpo en Cristo, ¿vio? Y todos participamos de aquel mismo pan. ¿De qué pan? Del pan sin levadura. ¿Vio? Del pan sin levadura, donde no hay mixtura y donde no hay hipocresía, donde no hay falsedad. Por eso el Señor dijo, guardaos, dice, de la levadura de los fariseos y de los seduceos, de la falsedad. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y acá el Señor le habla al pueblo de Israel. Lo comeréis, dice así, asado al fuego, y panes sin levadura, sin mezcla. ¿No? Sin mezcla. ¿Y cómo yo estoy seguro de que no hay mezcla en la enseñanza que yo estoy recibiendo? Bueno, nosotros tenemos que ver quién lo dice, a quién se lo dice y por qué se lo dice. Y nosotros sabemos que fue determinado, designado por el mismo Señor Jesucristo, un predicador, apóstol y maestro a los gentiles, que fue el apóstol Pablo, que recibió una enseñanza, la enseñanza de la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué produce el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? A Cristo en nosotros. ¿Vio? No produce hombres religiosos, no produce hombres morales, no produce hombres morales, así. Produce hombres maduros, crecidos y desarrollados en Cristo, hombres espirituales, hombres donde la vida de Dios, el carácter de Cristo se da a conocer, no por un esfuerzo, por medio de haberle entregado a nosotros todo nuestro ser a Cristo y Cristo vivir su vida en nosotros. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, tomarán la sangre y la pondrán en los potes y en los linteles de la casa en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, ¿no? Sin levadura serán los panes. Alabado sea el nombre del Señor. A ver qué dice ahí en Mateo 13:33, creo que habla ahí de
Y guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Alabado sea el nombre de este Señor. (13:33). Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjese. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho en el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Vio? Y cuando él hablaba de una mujer, estaba hablando de que la falsa enseñanza o la enseñanza religiosa que tenían los saduceos y los fariseos, lo único que producían era falsedad. ¿Vio? Producían un carácter, ¿vio? Como le dijo el Señor a los fariseos y a los saduceos: vosotros por fuera os mostráis hermosos, dice, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos, de rapacidad y bueno, y de muchas otras cosas. Y eso es lo que produce la religiosidad, una apariencia de piedad. Pero dice, con sus hechos lo engañan. Lo niegan, dice, perdón. Con sus hechos lo niegan. Entonces, por eso ellos participaban de panes sin levadura. Eso era una figura. Hoy nosotros comemos de pan sin levadura. ¿Cuál es el pan sin levadura que nosotros comemos? La enseñanza. La enseñanza que no tiene mezcla. La enseñanza que viene de la boca de Dios, dada a aquel que Dios levantó, ¿vio? Que fue plasmada en la palabra, y que aquellos hombres que se fueron levantando con el tiempo siguen introduciendo en las iglesias para poder perfeccionar a los santos, para que puedan llegar al perfeccionamiento, para que puedan alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Con una enseñanza que está impregnada con una falsa doctrina, eso no se puede lograr. Que Cristo sea formado en los hermanos no se puede lograr. Se forma un carácter religioso. Pero vamos a volver al punto de la enseñanza, ¿no? En este día. ¿Vio? El Señor dijo: yo veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Vio? Y la sangre de Cristo fue derramada en los linteles de nuestro corazón. ¿Vio? Fue derramada en los linteles de nuestro corazón, la sangre del Señor. Y hoy el Padre ve la sangre en nosotros y la condenación pasó de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Vio? Hemos pasado de condenación a salvación. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces ahí está nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación no está en lo que nosotros hacemos. Nuestra seguridad de salvación no está en una doctrina de hombre. Nuestra seguridad de salvación no está en una denominación. Nuestra seguridad de salvación está en Cristo y en su sacrificio, en la sangre derramada. Por eso el Padre dijo, como dijo en aquel tiempo a través de la figura del Cordero derramando su sangre, así también ahora lo dijo a través de aquel Cordero real, que fue nuestro amado Señor, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Verá la sangre y pasará de nosotros. Pasará la condenación de nosotros. Por eso, hermanos amados, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora nosotros tenemos paz. Entonces podemos hacer lo que queramos, pastor. No dice esa la palabra. Por eso dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, ¿qué? Entonces yo ando conforme a la carne, tengo condenación. No tiene condenación de ir al infierno. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que andan conforme a la carne, de la carne segarán corrupción y muerte. ¿Vio? Pero no hay condenación en cuanto a la pérdida de nuestra salvación ni en cuanto a ir al infierno. Y eso nos trae gratitud para con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted me estaba metiendo bajo temor, porque si yo ando conforme a la carne, dice que de la carne que llegaré con corrupción y muerte. Mire, hermano, cuando usted vive en una vida en comunión con el Señor, y usted goza de esa comunión con el Señor, ni siquiera piensa en tener comunión con la carne. Gracias. Entonces ya no tiene temor de cegar corrupción y muerte si algo conforme a la carne. Porque aquel que vive en esa comunión con el Señor todos los días de su vida, ni por ahí se le ocurre darle lugar a un pensamiento, a un sentimiento o a una dirección que viene de la carne. Entonces no tiene temor de cegar corrupción y muerte, porque si vive en el Espíritu nunca va a cegar corrupción y muerte. Lo que va a cegar es lo que la palabra de Dios dice, que
ciegan a aquellos que sí andan conforme al Espíritu. ¿Y qué ciegan? Vida y paz, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Fíjese cómo el Señor nos trajo desde allá del Antiguo Testamento, haciéndonos ver a través de aquel cordero que era sacrificado y que su sangre era puesta sobre el lintel y sobre los postes de las puertas, cómo Dios veía la sangre y pasaba de ellos, y la sangre cubría el pecado de ellos y ellos alcanzaban una purificación exterior. Cómo el Señor nos trajo hasta el Nuevo Testamento para hacernos saber que la sangre de Cristo fue derramada en los linteles y en los postes de nuestro corazón, ¿vio? Que limpió nuestras conciencias de obras muertas, y que ahora nosotros no somos, la sangre no nos cubre, sino que la sangre de Cristo borró completamente nuestros pecados para que nosotros pudiéramos servir al Dios vivo, y que esa sangre nos permitió nosotros pasar de muerte a vida, y ahora podemos acercarnos confiadamente, ¿vio? Ahora podemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote que ofreció su sangre, que la presentó, y no solamente eso, sino que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, y que siempre está intercediendo por nosotros. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra maravillosa. Esperamos que le haya sido de mucha bendición para usted. Comparta la palabra, compártala. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino. Ponga su me gusta, pero sobre todo comparta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y alcance a aquellos hermanos que, habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador, viven bajo el temor de perder su salvación o de no poder sostenerla. Cuando lo que alcanzamos lo sostenemos de la misma manera por lo cual nos lo hemos alcanzado. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Y Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, ¿vio? No por obras, y esto es un don de Dios, dice. Y dice, no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se glorie. Gloria a Dios, gracias. Y así como lo alcanzamos, ¿cómo lo alcanzamos? Por gracia y por fe. Como lo hemos alcanzado, de la misma manera se sostiene. ¿Tuvimos algún nosotros mérito en cuanto a la gracia para alcanzar nuestra salvación? Ningún mérito. Todos los méritos fueron de Cristo. Gracias. Entonces la salvación se sostiene de la misma manera. Sí, amor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese. ¿De qué nos vamos a gloriar? El apóstol Pablo, siendo hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ¿vio? En cuanto a la justicia que era por la ley, dice que era irreprensible, ¿vio? Él exteriormente se consideraba perfecto, pero cuando se encontró con el Señor, dice, lo que era para mí ganancia, dice, lo he estimado como pérdida, ¿vio? Y en la versión original dice que lo tomó como estiércol, ¿vio? Por conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese qué maravilloso. Y así podríamos seguir y no terminaríamos nunca. Pero es maravillosa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede beneficiar al hombre? Primeramente lo beneficia sacándolo de la esclavitud del pecado, salvándolo y trayéndolo a su presencia, y después lo va transformando y perfeccionando hasta que alcanza la imagen de Cristo. Que el Señor le bendiga, amado. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Hasta el día lunes a las 10 de la mañana y el viernes a las 13 horas. Gracias le damos al Señor, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, tú nos has salvado. Señor, tu gracia, Señor, no ha sido en vano para con nosotros, Señor. Y tú nos has dado una nueva identidad en Cristo Jesús, Señor. Bendice a los hermanos para que ellos puedan apropiarse, Señor, de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Nos encontramos el día lunes a las 10 de la mañana.